Experimento vida estoica día 43. Ahora mismo rumbo a Valencia, ya en Valencia, rumbo a mi casa, después de salir esta mañana, dirección a Alicante, al Parque Empresarial de Elche, a una conferencia sobre actitud imparable con Giusepo en la Geo Meeting, en la reunión anual de la marca de zapatos, de zapatillas y de hot potatoes, como le llaman Giusepo, y con varios aprendizajes hoy sobre estoicismo aplicado al mundo moderno que me llevo. El primero es eso cuando sabes que tienes que hacer algo y tienes que hacerlo de igual manera y de nada te sirve quejarte, o lo haces o no lo haces. Esa creo que es la decisión emocional o no emocional, o la decisión racionada, o como lo llama Epicteto, la elección racionada, que cambia cómo haces lo que decides hacer y qué pasa durante y después. Bueno, en realidad, antes de que lo hagas, porque si tu postura es, ejemplo, ayer me acosté a las 2:20, el programa online Método Ultraproductividad, el post que tenía que escribir antes de que acabara el día, preparar el proyecto que lanzábamos hoy, escribir, acabar mi diario y además darme una recompensa que era el baño de agua caliente con aceite, esencias, vinagre, sal, etc. Y la decisión era, o lo dejo todo a un lado y me voy a dormir, o lo hago todo, duermo menos horas y mañana estoy preparado para atacar el día. Y mañana, además de tener que salir a las 6:20, me levanto una hora antes para tener al menos una versión comprimida de mi gran mañana. Bueno, esa decisión razonada lo cambia todo. ¿Por qué? Porque probablemente me podría haber ido y al día siguiente podría haber estado ok. Tomé esa decisión, fui con ello adelante y no pasa nada, aceptado, abrazado, rendido a ello. Pero podría ser que te levantaras y dijeses, algo se torciera por el camino, y en lugar de realmente normalizarlo, porque es lo más normal que se tuerza algo, lo que sucede es que tú digas, debería ayer haber hecho esto, debería haberme quedado hasta el final, o podría pasar al revés, que te quedes hasta el final y cuando te levantes digas, es que estoy cansado, debería haberme ido a la cama más pronto. Es decir, siempre vas a encontrar una, como le llaman en inglés, un trigger, un controlador, un manipulador o un saboteador que te haga dudar y que te haga darle la vuelta a la tortilla para la parte negativa. Cuando tú tienes esa elección razonada, cuando sabes que estás en control de ella porque es lo único que te pertenece y es lo único realmente que puede hacerte sentir imparable e invencible, cuando realmente tienes esa elección razonada con consciencia y en control, porque está en tu control aunque no lo creas, y sabes ver la decisión que vas a tomar antes de tomarla, y sabes que aunque la tomes y no te salga lo bien que debería salir, estás tomando la decisión que tú quieres tomar y que el resultado que va a llevar va a ser el resultado que tienes que obtener, es entonces cuando realmente tomas control de lo que realmente importa, y es lo que tú puedes controlar, y es cómo tú afrontas cualquier cosa que suceda antes, durante y después de la decisión. Pero es más, es nuestra observación sobre los hechos lo que cambia en el resultado con la que lo enfocamos. Si la observación de haber tomado mi decisión hubiese sido, tomé una mala decisión, que una buena o una mala decisión es algo subjetivo, sí, es algo subjetivo, porque la mera decisión es algo objetivo de por sí. El mero hecho, los hechos o los eventos son objetivos. No tienen una valoración, no tienen una calificación. Somos nosotros los que decidimos si es positivo o negativo en base a la historia que hay aquí. Entonces mi elección razonada me decía, esa es la decisión que vas a tomar. E incluso aunque sientas que es una mala decisión, va a ser una buena decisión porque es la que justamente tú estás tomando. Y esto que digo, amigos y amigas, es ultra potente. Pero para eso, ¿qué necesitas? Autoconsciencia. Estar en control y estar en estado no reacción, sino observación, para no juzgar antes de hora o después de hora.
Puede parecer un poco enrevesado, pero estoy tratando de simplificarlo al máximo, porque él es el poder de nuestra elección razonada lo que define cómo nos enfrentamos a todas y cada una de las cosas que surgen en nuestro camino. Y recuerda, como decía Marco Aurelio, lo que aparece en el camino se convierte en el camino. Ahí es donde entra la elección razonada. Bueno, te digo que estoy aplicando esta elección razonada y es uno de los hacks estoicos, que por fin he conseguido no dominar, pero ya entender muy bien y aplicar, y está cambiando cómo me enfrento. ¿Puedo subir la ventana un poco? Sí. Cómo me enfrento a todos los momentos en los que podría dudar. ¿Por qué? Porque si me levanto a las 3:30, si me acuesto a las 2:20 y me levanto a las 5:30, pues no tengo ese tiempo que nos sirve como excusa perfecta de los saboteadores para decir, estás cansado. Pues aquí estoy, 4 o 5 de la tarde, yendo para casa, habiendo dormido 20 minutos en el taxi de Josepo a la estación y luego como 5 minutos en el tren de Alicante, de Valencia a Alicante, porque el resto he trabajado, y ahora voy a hacer una sauna, un spa, voy a escribir, voy a preparar el podcast y además tengo una reunión. Y cuando acabe esto voy a subir el módulo 2 del programa en método ultraproductividad. Y cuando acabe esto, baño de agua relajante, cena y a dormir. Porque hoy he hecho el día de ayuno, porque hoy y mañana iba a hacer día de ayuno, pero he decidido que no. Mi elección razonada me ha dicho que a partir de ahora ya he hecho ayuno desde esta mañana, desde ayer por la noche a día de hoy, y ahora me apetece, voy a comer, porque decido que es lo que voy a hacer y no voy a tener ningún remordimiento. Y esa es la historia. Al final tomamos decisiones y las tomamos de forma demasiado emocional, y esas decisiones luego nos pesan. Entonces, ¿para qué la tomas? Si te va a pesar, no la tomes. Presta atención a tu elección razonada, empieza a entrenarla, empieza a practicarla, porque la elección razonada, como decía Epicteto, es una de las formas más potentes que existen para tener el control de todo lo que puedes controlar que está dentro de ti. Seguimos con el experimento, el viaje continúa.